Muchas por gracias, la profe. sugerencia. Listo, chicas, se pueden retirar. Vamos con el siguiente grupo, grupo 25, por favor. Ahora sí, profe. Ahora sí. ¿Quién ¿Me va pueden dar a los compartir permisos? la pantalla? Yo, Los profe. permisos. Juan Juan Camilo. Camilo. Listo, ya voy, niño. ¿Dónde está? Bueno, mis muchachos, todo suyo su pantalla y el escenario. Adelante. Gracias. Listo. Muy buenas noches a todos y todas. Bueno, vamos a hacer el recuento del diplomado, especialmente que se enfocó en la parte de la imagen y la narrativa como herramienta para el abordaje psicosocial en escenarios de violencia, especialmente en los departamentos de Risaralda, Caldas y Valle. Y los autores, pues en esta presentación en la que vamos a estar directamente son la persona que le habla, que es Juan Camilo Arias, mi compañera Lina María Pineda y los compañeros Alexandre Grajales, Jonathan López y Albert Jiménez. Hemos escuchado durante estos diferentes tipos de conversatorios el tema de Shimaya. Shimaya, que fue una mujer indígena que viene parte de la comunidad barí, que es cerca de Cúcuta y que está en la frontera entre Colombia y Venezuela. Pero hay que reconocer no solamente que sí, hay un proceso de violencia que genera ciertos emergentes psicosociales, pero también hay que reconocer que la comunidad o la violencia que genera los territorios de la comunidad de Shimaya viene desde mucho antes, y eso viene desde las externalidades de las migraciones forzosas que se generan por también las condiciones extractivistas de atacar el territorio, entrar al territorio sin siquiera una consulta previa, sin hacer el reconocimiento de la participación de la comunidad indígena y tampoco de darle la posibilidad de hacer un resarcimiento de lo que es el territorio, de lo que es la comunidad ancestral y de lo que es para Shimaya todo este factor de protección y de que otros estén usurpando su territorio y afectándolo. Entonces hay un reconocimiento de que hay un tipo de un trauma por parte del desplazamiento, por parte de los diferentes factores de violencia, no solamente por una violencia armada, pero también hay una violencia basada en género, donde la violencia basada en género reconstruye a unos actos completamente sexuales y de vulneración a los derechos de las mujeres. Y Chimaya hace como un reconocimiento, su propio discurso de cómo ella pasa a ser víctima sobreviviente, y esto hace parte de la condición de resiliencia y la capacidad de adaptación que viene a desarrollar desde una actividad tanto individual como una actividad colectiva. Y estos son los recursos de afrontamiento que se hacen directamente de la actividad colectiva, pero ya como una comunidad, ya como un espacio en donde se hace un reconocimiento de lo que hacen de una actividad mucho más ecosistémica y de efectos que permiten la adaptación a nuevos espacios y a nuevas necesidades. Muchas gracias, compañero. Buenas noches para todos. En lo correspondiente al caso de Chimaya, elegido por el grupo para su análisis, se elaboraron una serie de preguntas que corresponden a un acercamiento psicosocial, ético y proactivo desde su situación como afectados por los hechos violentos vividos en su comunidad. Para tal caso, exponemos tres como las más sobresalientes en lo que corresponde sobre el estudio del caso. Como primera pregunta tenemos la pregunta circular. ¿Cómo influye el desplazamiento forzado, la pérdida del territorio y la usurpación de los dominios ancestrales desde la perspectiva individual y colectiva como grupo étnico para los miembros de la comunidad barí? Bueno, este interrogante pretende inducir a los miembros de la comunidad sobre sus interpretaciones desde la óptica como víctimas de la violencia en lo correspondiente al despojo de sus tierras. ¿Qué relaciones nuevas han surgido entre ellos y cómo se han originado otras formas de afrontamiento
y cohesión que les permita mantenerse en unidad sin perder sus rasgos culturales o identitarios. Como pregunta reflexiva tenemos el destierro, el despojo y la deslocalización son procesos que se presentan dentro del desplazamiento interno. ¿Cómo creen que influye a la identidad y mantenimiento de las herencias ancestrales y a su vez la identidad cultural como comunidad? Bueno, esta indagación busca descubrir cómo han sido las transformaciones singulares en los procesos comunitarios propios, que a la vez les permite estimular juicios sobre qué cambios han sido más significativos en la afiliación de las costumbres tradicionales que conservan aún y cómo ha influido la alteración de sus modos de vida a causa de la violencia. Como pregunta estratégica elaboramos la siguiente: ¿qué autogestiones y recursos se han desarrollado desde la perspectiva comunitaria que les permitan afrontar las diversas coyunturas psicosociales y vivencias traumáticas generadas por la violencia? Bueno, lo que se busca con esta pregunta es una concientización sobre la valoración de su propia autoestima, sus capacidades y el empoderamiento de las circunstancias impetuosas que han sido objeto y cómo esto da acceso a la búsqueda de soluciones como metodología participativa que mitiguen en alguna forma los traumatismos sufridos por el rigor del desplazamiento y la violencia vivida por su comunidad. Muchas gracias. Siguiente. Arber, el micrófono. Ahí, gracias. Ya. Bueno, la primera estrategia que tenemos, evocando el pasado con valor heroico y construyendo futuro sin resentimiento. Esta estrategia tiene como objetivo compilar todos y cada uno de los eventos violentos vividos por los habitantes del Sanado, desde sus relatos, desde sus recuerdos y todo lo que ellos consideraban importante, con el fin de que quede registrado un momento histórico y que no pueda ser olvidado. Esta estrategia se basó en 3 fases. La fase 1, que era la reconciliación de datos, la recolección de datos y acopio de la información. Esta fase 1 se hizo de forma transversal. La información se recolectaba por medio de los profesionales como psicólogos sociales, psicólogos clínicos o trabajadores sociales, que con una escucha activa ellos podían identificar lo que estos sobrevivientes querían contar y qué querían enseñar a través de sus relatos, y qué era lo más importante pues que se podía identificar en estos relatos que ellos contaban. La fase 2, que es la edición, categorización de la información obtenida. Esta fase era transcribir esta información, sintetizando lo que para ellos es importante en ese momento, lo que ellos querían transmitir como sobrevivientes de estas tragedias que ellos vivieron. Y la fase 3, que era la creación del Centro de Memoria Histórico Local, era planear la decoración de un lugar que fuera estratégico para que allí funcionara el Centro de Memorias, para que en esos centros de memoria pues se pudiese tener como momentos vividos y que no se prestara para revictimizar a las personas, sino que a través de esas estrategias o de esos sufrimientos que ellos tuvieron, sirviera para que ellos pudieran cambiar ese futuro, poderlo transformar, sin olvidar el origen de lo que ellos vivieron, para que pueda tener una resiliencia. El impacto deseado: se esperaba que a través de las memorias se fortaleciera la comunidad como sobrevivientes y que estos recuerdos sirvan para transformar su propia historia, no para olvidarla, sino para recordar con propósito la reconstrucción que ellos podían tener en sus vidas. Muchas gracias. Bueno,
Estrategia número 2, educando como un acto de conciencia para la vida y la prosperidad. Bueno, ante la situación de los hechos victimizantes sucedidos en la población del Salado, se hace necesario la transformación cognitiva en relación del ser y el hacer, articulando las dos y entendiendo que el aprendizaje nos conlleva a conocer, a hacer, a convivir con los demás y a ser unos individuos en constante socialización. Desde este punto de vista, esta estrategia le permite a la población tener igualdad en reconocimiento de habilidades, capacidades para reconstruirse desde todos los aspectos, en pro de una estabilidad económica, educativa y de acuerdo al empoderamiento que tenga cada uno. El objetivo es fomentar en la educación una herramienta de progreso y prosperidad en la población del Salado. La fase 1 es realizar una encuesta que mida el nivel académico de la población del Salado y mirar el interés que tengan con los procesos educativos. Esto es un tiempo de 3 semanas. Se consolidarán también a los líderes para que reúnan la comunidad y se les va a socializar el objetivo de la estrategia. Fase 2, conversaciones con las entidades educativas formales que puedan abrir convenios de fácil acceso económico para la población. Movilizar las directivas de las diferentes instituciones que cuenten con permisos del gobierno para generar programas económicos donde pueda acceder la comunidad. Esto sería en 2 semanas. Fase número 3, socialización con la población de los programas que se desarrollaron o que se desarrollarán desde los diferentes niveles educativos. Esto en 2 semanas. Reunir a la población para dar a conocer las instituciones y los programas a los que pueden acceder y los beneficios que trae esta estrategia para la comunidad del Salado. Las acciones implementadas serían formar el equipo de encuestadores para la caracterización del nivel educativo de la población, comunicarse con las instituciones educativas nacionales y departamentales para lograr generar programas que aporten las oportunidades de estudio para esta comunidad. Socializar con la población la importancia de aprovechar las oportunidades educativas para el progreso de ellos. El impacto sería mejorar la calidad de vida de las personas víctimas de la violencia con miras a un nuevo proyecto de vida que les permita resurgir como individuos significativos para la sociedad. Siguiente. Buenas noches para todos. La estrategia número 3 se llama Promoción de la Salud Integral en la Comunidad del Salado. Con esta estrategia se busca generar conciencia entre los habitantes del Salado sobre la importancia de hacerse chequeos periódicos, de revisar su salud, no solamente la salud física, sino la salud mental. Por eso hemos tratado de buscar que esto englobe una salud integral. Entre las fases tenemos la fase número 1, que es la caracterización de las instituciones de salud, como para que las personas y los habitantes del Salado sepan cuáles son las instituciones donde se pueden acercar, donde pueden hacerse estos chequeos y donde pueden verificar cómo está su salud en el momento y sobre todo pues tener una salud preventiva. La fase número 2 es la socialización. En esa fase de socialización, digamos que lo que se busca es, con medio del equipo interdisciplinario del Salado, comunicarle a los habitantes cuáles son los lugares donde ellos se pueden acercar, cuáles son los sitios donde pueden recurrir y donde pueden de una manera constante procurar tener una buena salud.
integral, como lo hemos llamado y como les decía. Y la fase número 3 es capacitar a la población El Salado sobre la importancia porque muchas veces los habitantes no tienen como la conciencia de la importancia de tener una muy buena salud física y una buena salud mental, y pues recordamos que ellos tienen ya un antecedente sobre los lamentables hechos que sucedieron allí en el año 2000 en la población del Salado, ¿sí? Las acciones, consolidar un equipo profesional, como les había dicho, que lo que busca es brindar la capacitación y la asesoría a los habitantes del Salado sobre la importancia no solamente de la salud física, sino la salud mental y todo ese impacto que tiene sobre ellos los hechos vividos, digamos, las personas mayores y los niños, sobre las historias que se cuentan y lo que ha sucedido allí en esta población. También a través de diferentes medios de comunicación, la emisora, informar a la comunidad, de pronto a las casas más apartadas, a las cuadras más apartadas sobre esta iniciativa, sobre la importancia de la salud, sobre la importancia de la prevención, sobre la importancia de mantener una salud integral, que es, digamos, el objetivo fundamental, ¿sí? También convocar a través de los diferentes líderes sociales que existen en la comunidad del Salado, creando 2 grupos. Esto se haría en 15 días, más o menos. En cada semana trabajarían con 2 grupos sobre la importancia de la prevención y la promoción de la salud integral, los beneficios y las consecuencias de no hacerse chequeos y no cuidar pues su salud. En el impacto deseado, básicamente coincidimos como grupo que lo fundamental es generar conciencia de la salud para los habitantes del Salado, sobre la salud integral, sobre la importancia de realizarse chequeos periódicos y ya como se conoce después de este antecedente, son personas que ya traen enfermedades mentales o se presume sobre enfermedades mentales de base, y es muy importante pues que la salud llegue a ellos y que ellos conozcan de primera mano los sitios donde se pueden acercar, ya que a veces por este tipo de antecedentes las personas se vuelven un poco retraídas o, digamos, no le prestan atención como a este tipo de cosas, y en la salud se sabe que siempre es importante como identificar los síntomas para prevenir a tiempo. Siguiente. Listo. Continuando, hacemos como la reconceptualización o cuáles son los aportes conceptuales, y también se hace como no solamente el reconocimiento que hay teorías o hay acciones o actos que como psicólogos psicosociales tenemos que reconocer, como Maritza Montero, pero también hacemos como énfasis en otras literaturas, en otros espacios y también de otros saberes que reconocen cómo se hace todo este proceso del mismo reconocimiento de las necesidades psicosociales y cómo hace reconocimiento de la actividad pragmática de la labor del psicólogo, y a su vez cómo se interviene, de cómo hacemos reconocimiento de esas subjetividades que tiene cada tipo de grupo, la comunidad, y a su vez de una perspectiva individual. Entonces, son aportes que reconocemos como la capacidad de lo que realizan, por ejemplo, las comunidades como actividades de resocialización, de adaptación y esa capacidad de reconocimiento, de superación, pero todo es una actividad colectiva. Y a su vez ver como todos esos elementos que son emergentes en muchas de estas comunidades. No son una parte por el caso de Chimaya, pero a su vez el caso del Salado. Como psicólogos debemos reconocer que hay otras acciones y que requerimos de otros saberes con el fin de hacer el reconocimiento de las acciones psicosociales y a su vez de las mismas necesidades. Por ejemplo, no solamente citarnos a actividades netamente a la salud mental, pero también el reconocimiento de que hay otros factores de necesidades y que se presentan en estas comunidades, necesidades básicas insatisfechas. Entonces, esto hace que en el desarrollo de nuestros reconocimientos como
estos factores conceptuales, no solamente están estos otros personajes, sino que también hay otros, como la parte también normativa, y que al reconocer como todo el tema de la población desplazada, todo el tema de las víctimas de conflicto armado, hay como otros pronunciamientos nacionales, por ejemplo, con el tema de la Corte Constitucional, en reconocer el estado de las víctimas, y que por la sentencia T025 del 2004, de cómo las víctimas pasan a ser un estado de cosas inconstitucional y cómo se reconoce a las víctimas tanto de la forma, desde un enfoque diferencial a las mismas comunidades indígenas, que al no tener una actividad completamente de protección, tanto de salud mental, pero sino también como la actividad del mismo Estado como un actor proteccionista, generar como el impacto que no se genere mucho más allá, porque puede generar la misma desintegración o, como dice la misma Corte, la misma desaparición de estas comunidades. Entonces, estos aportes conceptuales es más como hacer un reconocimiento de que hay otros tipos de literaturas que sí son muy interesantes de interiorizar, pero a su vez de que debemos trascender a la actividad mucho más pragmática y metodológica para simplemente poder hacer como ese llegado a las necesidades básicas, a lo que tenemos que llegar, a poder hacer ese encuentro de las acciones psicosociales y que den como su empoderamiento, potenciación de las necesidades, y a su vez la misma comunidad pueda salir a flote con estas acciones que se implementan. Bueno, durante el desarrollo del presente trabajo, al realizar una exploración de los diversos escenarios de violencia, se ha llevado a cabo una evaluación detenida de intervenciones psicosociales. Este análisis ha revelado conclusiones fundamentales que resaltan la eficacia de enfoques particulares. A continuación, pues presentamos algunos títulos claves derivados de la investigación, como son la efectividad del fotovoz y los recursos visuales, la competencia de imágenes y narrativa, el apoyo en la mitigación de efectos de violencia, el restablecimiento de principios y esencia humana, el enfoque narrativo como reflexión educativa, y también está la resignificación de minorías para un nuevo comienzo. Muchísimas gracias. Estas serían nuestras referencias y muchas gracias. Bueno, apreciados estudiantes, interesante todo el recorrido que hacen ustedes tanto de lo teórico y lo normativo para poder interpretar lo que es la violencia en nuestro contexto y en Colombia, y más desde sus respectivos territorios, ¿cierto? Me llamó la atención cómo lograron interiorizar y empoderarse desde ese un buen sentido, de ese metalenguaje que nos evoca y nos invita a nosotros para que ustedes nos den cuenta de... me gustó como me hicieron me echaron el cuento, ¿sí? Ese cuento viene bien referido desde la psicología, ¿sí? Se ve que tuvieron la madurez y la disciplina para ese constructo epistémico que, que permite interpretar cada una de estas fenomenologías sociales, esta diversa complejidad en la cual estamos sumergidos socialmente, pero que el psicólogo social comunitario de la UNAP, está invitado a leer continuamente. Esa lectura del contexto, esa lectura digamos, de ese ADN de nuestra sociedad que es tan cambiante. Y cómo son ustedes unos agentes dinamizadores de procesos. Entonces, enhorabuena y felicitaciones porque los vi bastante concentrados. Se ve que fueron bastante disciplinados en la hora de la estructuración de su producto académico a nivel de escritura y la apropiación de los